En este ejemplo, se nos dan dos conjuntos de polígonos. Establecer A y establecer B. Se nos dice que los polígonos en el conjunto A tienen al menos dos ángulos de 90 grados, o ángulos rectos, y al menos un par de lados paralelos. Recuerde que los lados paralelos son dos lados, que si se extendieran nunca se cruzarían. Así que de nuevo estos polígonos aquí, tener al menos dos 90 grados, o ángulos rectos indicados por el cuadrado en la parte interior de cada ángulo. Y también tienen al menos un par de lados paralelos. También se nos da información adicional sobre las longitudes de los lados indicados por las marcas de verificación. Por ejemplo, en este polígono aquí, porque estos tres lados tienen una sola marca de verificación, eso significa que estos tres lados tienen la misma longitud. Aquí los cuatro lados tienen la misma longitud, y aquí, los lados opuestos tienen la misma longitud. Este lado tiene la misma longitud que este lado, porque ambos lados tienen una sola marca de verificación, y este lado tiene la misma longitud como este lado porque ambos lados tienen dos marcas de verificación. También se nos dice que los polígonos en el conjunto B, este conjunto aquí, tienen al menos dos pares de lados de igual longitud y al menos dos pares de lados paralelos. Entonces, nuevamente, estos polígonos aquí tienen al menos dos pares de lados de igual longitud, y al menos dos pares de lados paralelos. Y nuevamente, también se nos da información adicional sobre las longitudes de los lados, en función de las marcas de graduación. Así que aquí los cuatro lados tienen la misma longitud. En este polígono, los cuatro lados cortos tienen la misma longitud y los dos lados largos tienen la misma longitud, y aquí nuevamente, los 8 lados tienen la misma longitud. Y para nuestro rectángulo, solo los lados opuestos tienen la misma longitud. Pero note cómo este rectángulo tiene al menos dos pares de lados de igual longitud, porque los lados opuestos tienen la misma longitud. Se nos pide que seleccionemos todas las declaraciones que son verdaderas de las 5 declaraciones dadas. Entonces, primero cada polígono en el Z es un paralelogramo. Repasemos la definición de un paralelogramo. Un paralelogramo es un cuadrilátero en el que ambos pares de lados opuestos son paralelos, como vemos aquí. Entonces, debido a que nuestro paralelogramo debe ser un cuadrilátero, esta primera afirmación no será verdadera, porque observe cómo este primer polígono tiene 5 lados y, por lo tanto, es un pentágono. Y también noten cómo este último polígono solo tiene un par de lados paralelos. Estos dos lados son paralelos, estos dos lados no lo son. Y por lo tanto, este es un trapecio, que no es un paralelogramo. Entonces, esta afirmación no es cierta, por lo que no la verificamos. La segunda afirmación es que cada polígono en el conjunto B es un cuadrilátero. Recuerde que un cuadrilátero es un polígono que tiene 4 lados. Observe cómo estos dos polígonos no son cuadriláteros porque no tienen 4 lados y, por lo tanto, la segunda afirmación no es cierta. Este polígono tiene 6 lados, por lo que se llama hexágono. Y este polígono tiene 8 lados y, por lo tanto, se llama octágono. Y debido a que los 8 lados tienen la misma longitud, también podemos llamar a esto un octágono regular. La tercera declaración es cada polígono en el conjunto A tiene al menos un ángulo recto, y esta afirmación es cierta, porque recuerda que nos dijeron que los polígonos en el conjunto tienen al menos dos ángulos de 90 grados, o ángulos rectos. Entonces, de todos ellos tienen al menos dos ángulos de 90 grados, o ángulos rectos, entonces, por supuesto, todos los polígonos tienen al menos un ángulo recto. La siguiente declaración es que hay un rombo en el set B, donde para una revisión, un rombo es un cuadrilátero en el que ambos pares de lados opuestos son paralelos, y todos los lados tienen la misma longitud. Entonces, mirando los polígonos en el conjunto B, este polígono aquí es un rombo porque, como lo indican las marcas de verificación, los 4 lados tienen la misma longitud. Y también se nos dice que cada polígono tiene al menos dos pares de lados de vestimenta, lo que en este caso significa que los lados opuestos también son paralelos. Entonces tenemos exactamente un rombo en el set B. Sin embargo, quiero señalar aquí que si no tuviéramos las marcas de verificación simples en los 4 lados, no tendríamos suficiente información para marcar esta cuarta afirmación como verdadera, porque solo nos dijeron que cada polígono tiene al menos dos pares de lados de igual longitud. Esto no significa que los 4 lados tengan la misma longitud. Observe cómo este rectángulo se ajusta a esta condición porque este par de lados opuestos tiene la misma longitud, y este par de lados opuestos también. Nuevamente, esto no significa que los 4 lados tendrían la misma longitud, pero fue indicado por las marcas de graduación. Y luego, finalmente, la última declaración. Hay dos paralelogramos en el conjunto B. Y esta afirmación también será cierta, porque recuerda que nos dijeron que los polígonos en el conjunto B tienen al menos dos pares de lados de igual longitud. Pero lo más importante,
al menos dos pares de lados paralelos. Entonces los dos cuadriláteros en el conjunto B, este rombo y rectángulo. Porque solo tiene 4 lados y tiene que tener al menos dos pares de lados paralelos. Sabemos que los lados opuestos deben ser paralelos. Y por lo tanto, es cierto que para el conjunto B, hay dos paralelogramos. Los polígonos segundo y tercero no pueden ser paralelogramos porque no son cuadriláteros, lo que significa que no tienen 4 lados. Aquí tenemos un hexágono porque tiene 6 lados, y aquí tenemos un octágono porque tiene 8 lados. Espero que hayas encontrado esto útil.